Buenas para todos, nuevamente estoy por acá. Vamos a resolver en esta sesión un problema de ley de Gauss para que vayan practicando. El problema o este ejemplo, lo llamado ejemplo 1, dice así: calcule el flujo eléctrico a través de una lámina de 0.4 metros por 0.6 metros por lados cuando la misma está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud 75 newtons sobre coulomb, dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. Esto es un problema que aquí en la grafiquita me están indicando. Estamos viendo cómo está el campo inclinado con respecto a la superficie, ¿no?, de la lámina. Esta es la lámina, me dicen que vale 0.4 metros un lado y 0.6 metros el otro lado. Adicionalmente me están dando que el campo está dirigido 20 grados con respecto a la superficie, que son estos que están aquí. Nosotros sabemos que el flujo, ¿verdad?, por ley de Gauss está dado como la integral de una superficie cerrada del producto punto del campo eléctrico por el vector normal. Bien, por el diferencial de área también. Recuerden que en el análisis que hicimos de la ley de Gauss, quien produce el flujo eléctrico en una determinada superficie es el campo eléctrico que está perpendicular a esa superficie. En este caso, en esta lámina, claramente podemos ver que este campo no es perpendicular a la lámina. De hecho, me están diciendo que vale 20 grados con respecto a la superficie, o sea que el campo eléctrico está en 20 grados con respecto a la superficie. Para aplicar la ley de Gauss se puede tomar de forma literal esta integral en una superficie cerrada, o podemos trabajar con el producto punto, o podemos trabajar con la parte que va aquí en esta ecuación, que es igual a la carga encerrada sobre E sub 0. Vamos a trabajar en este problema con esta expresión, teniendo claro lo que ya les hablé de que quien produce flujo sobre la superficie, quien produce flujo eléctrico es el campo eléctrico perpendicular a la superficie. Pues bien, vamos a ver eso. En esta superficie vamos a imaginar que aquí hay un eje Y y un eje X. Allí trazamos el vector normal, ¿verdad?, perpendicular a la superficie, aquí está, y tenemos el campo eléctrico que sabemos que forma 20 grados con respecto a la superficie. Bien, este producto punto sabemos que lo que significa es que el vector de campo eléctrico se proyecta sobre el vector normal. Eso es lo que es el producto punto. Eso no es otra cosa más que la proyección de este vector sobre este vector normal. O sea que sería por aquí, se proyecta, y aquí estaría la proyección de ese vector normal. Ese producto punto se calcula relacionándolo con el ángulo entre los dos vectores con los que se va a trabajar, que es el campo eléctrico y el vector normal, este ángulo θ que está aquí. Nos está dando el problema, es un ángulo de 20 grados, que es del campo con la superficie. Con ese lo usamos para calcular θ, valiéndonos de que este vector normal, como es perpendicular a la superficie, forma 90 grados con ella, y entonces ese 90 le restamos 20 y nos queda este pedacito de aquí, este θ, que vale 70 grados. Aquí por conveniencia hemos dicho que el vector normal está en dirección J, ¿ves?, asumiendo que aquí está un eje Y, aquí hacia arriba. Ahí está el vector normal. ¿Se acuerdan que el vector normal dijimos que es un vector unitario, magnitud 1, y una dirección que en este caso es J? Pues bien, como dijimos antes, quien produce flujo sobre la superficie es la componente normal, o el campo normal o perpendicular a esa superficie. Es eso que está acá. Vamos a tomar esta expresión
la expresión de el flujo eléctrico, la ley de Gauss, producto punto del campo eléctrico por el vector normal, por un diferencial de área. Y trabajando con estos dos vectorcitos, la proyección de E sobre el vector normal es la magnitud de E por el coseno de tita, que sería la hipotenusa por el coseno de tita. Eso es igual al cateto adyacente. Exactamente eso es, que es esta expresión que está acá. Y eso es lo que hemos llamado el campo normal o perpendicular a la superficie, su componente, que sería esta que está aquí. Esa es la que va a producir el flujo sobre la superficie. Ahora, haciendo las sustituciones, ¿verdad? Producto punto es igual a E por el coseno de tita. Eso lo vamos a sustituir aquí donde está el producto punto, aquí, y nos queda esta expresión que está acá, ¿verdad? E por el coseno de tita por el diferencial de área. ¿Ok? Fíjense que el campo, la magnitud del campo va a ser una constante. De hecho, aquí me dicen que es un campo uniforme. Eso significa que ese campo es constante. Y tengo el coseno de tita. Tita es constante también, vale 70 grados. Entonces, tanto E como el coseno de tita pueden ir fuera de la integral. Esta es una de las formas de resolver este tipo de problemas. Al sacar estos dos constantes, ¿verdad?, me queda el diferencial de área dentro de la integral de superficie, y esa integración de un diferencial de área no es más que el área de la superficie. En este caso es una lámina de diámetros de longitudes conocidas, de lados conocidos, y entonces el área, por supuesto, también va a ser conocida. Entonces no hace falta matemáticamente resolver la integral, sino simplemente esto se interpreta que es el área de la superficie, y así procedemos. Entonces sustituimos los valores. El campo eléctrico vale 75 newton sobre coulomb, sustituimos acá. Coseno de tita sería coseno de 70, y esto que hemos dicho que es el área es ancho por largo de esta lámina, que sabemos que es 0.4 metros y 0.6 metros. Resolvemos. Aquí me va a quedar metro cuadrado, aquí me va a quedar newton sobre coulomb, y finalmente obtenemos que el flujo eléctrico en esta laminita, ¿verdad?, por un campo eléctrico con un ángulo de 20 grados en esta superficie, es igual a 6,16 newton metro cuadrado sobre coulomb en dirección J, por lo que esa dirección J la dedujimos por acá tranquilamente, de sacar la perpendicular a la superficie. Pues bien, es importante varias cositas en ese problema, así que pónganle cuidado, repítanlo varias veces para que tomen los tips de allá. Vamos a hacer otro tipo de problema que se nos puede presentar con la ley de Gauss. En este caso, fíjense, dadas dos cargas, Q1 de 5 nanocoulomb ubicada en 1 más J y Q2 menos 8 nanocoulomb ubicada en 2,5 I menos J, ¿cuál será el flujo eléctrico considerando una superficie gaussiana como un cubo centrado en el origen y de lados? Primero para 3 metros cada lado y después para 6 metros cada lado. Muy bien, aquí analizando rápidamente el enunciado nos damos cuenta que las dos cargas están ubicadas en XY porque tienen solamente componentes IJ y J. Entonces estos van a estar en el plano XY, podemos trabajar allí. Ubicamos las dos cargas, 1 más J y 2.5 I menos J, Q sub 1, I más J y X J1, ahí ubicamos Q1, Q2, 2,5 I menos J, sería 2,5 en X positivo, menos 1 en Y o en J positivo, y esa carga lo puse acá para recordarnos que esa carga es negativa. Bien, ya sabemos la ecuación de la ley de Gauss, que fue la que usamos anteriormente y la que planteamos en la teoría.
Esta ecuación establece que el flujo eléctrico es igual a la integral de una superficie cerrada del producto punto del campo eléctrico por un vector normal por un diferencial de área, y eso también establece Gauss, que es igual a la carga encerrada sobre E sub 0. En este tipo de problemas, donde tengo una superficie gaussiana y tengo cargas puntuales, se puede decir que es más fácil para resolverlo, ya que tenemos que dibujar la superficie gaussiana y ver las cargas que están involucradas. Vamos a empezar con la parte A. La parte A me establece que usemos un cubo de 3 metros cada lado. 3 metros cada lado. Es decir, que cada lado va a medir 3 metros. Y que ese cubo, fíjense que está centrado en el origen. Eso es parte del problema. Entonces, vamos a dibujar el cubo. Fíjense. ¿Cómo dibujamos este cubo que tiene de lados 3 metros? Entonces, hacemos el cubo y en el centro, fíjense, en el centro de esta línea, ahí dibujamos, aquí ven unas lineecitas punteadas, ahí está un cuadradito, ese cuadradito es el que ustedes van a centrar en el origen, así es más fácil hacerlo, ¿no? En el caso de un cubo. Entonces, fíjense, del 0 hacia arriba tengo 1,5, del 0 hacia abajo tengo 1,5, entonces quiere decir que es 3 el tamaño del lado. Cada lado va a medir 3, 3, 3, 3, hacia atrás 3, aquí 3, etcétera. Entonces, 1,5 menos 1,5, 1,5, fíjense que esta rayita que vamos a tomar en cuenta, 1,5 en X, menos 1,5 en X, y allí ponemos el cubo. Fíjense, vamos a dibujarlo otra vez. Fíjense las dos cargas, aquí está Q1, aquí está Q2, ya el cubito está centrado en el origen y tiene el tamaño que es, de 3 metros. Lo volvemos a dibujar y fíjense que dentro del cubo queda la carga Q1. Importante, o sea, dentro de esta superficie gaussiana, ella está encerrando a la carga Q1. Eso lo vamos a usar aquí en esta parte de la ley de Gauss, que dice que es carga encerrada sobre permitividad. Y así es como vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, carga encerrada. Ahora, ¿cuál es la carga encerrada en esta parte A? Ya les expliqué que cuando ponemos el cubito, quien queda encerrada es la carga Q1. Entonces, el flujo eléctrico sobre esta superficie gaussiana en forma de cubo, de lados iguales a 3 metros, va a ser Q1 sobre E sub 0. Sustituimos. Q1 vale 5 por 10 a la menos 9 coulomb. E sub 0 es una constante, es este valor, 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. Resolvemos, aquí se resuelve una doble C con las unidades, un coulomb de aquí se va con este y el newton metro cuadrado pasa para arriba, y eso nos va a quedar como 451,98 newton metro cuadrado sobre coulomb. Ese sería el flujo eléctrico a través de esta superficie de cubo cuando el cubo tiene lados de 3 metros. Así, de esa manera es que lo vamos a resolver. Vamos a pasar ahora a la parte B. La parte B, lo único que va a cambiar es que el cubo ahora va a tener lados de 6 metros. Vamos a trabajar de manera similar. El cubo tiene lados de 3 metros, o sea, cada lado vale 3 metros, pero eso no significa que vamos a ubicarlo mal en el eje XY. Ese 6 lo dividimos entre 2, me da 3. ¿Ok? Entonces, el cubo debe estar centrado en el origen. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. Dibujamos el cubo y este pedazo de aquí hasta acá vale 6, pero ubicado en el origen, ¿verdad? Quiere decir que de la mitad hacia la derecha hay 3 unidades y de la mitad hacia la izquierda hay 3, en este caso metros, ¿verdad? 3 metros hasta aquí más 3 metros más son los 6 metros del lado, ¿no? En los cubos, como les dije, se trabaja con este cuadradito que está en la mitad del cubo en el interior. Por allí nos ubicamos.
Entonces, igual hacia arriba en el eje Y. 1, 2, 3 hacia arriba, 1, 2, 3 hacia abajo, es decir, 3 más 3, 6 metros. Y así quedaría. Vamos a echar hacia atrás y vamos a ver ahora la parte de las cargas, ¿no? Lo dibujamos y fíjense que ahora el cubito está encerrando la carga Q1 que está en 1, 1, eso es menor que 3, y la carga 2 que está en 2,5 menos 1 también está dentro del 3. ¿Ok? No se confundan con este 3 y el 3 de la parte A. ¿Ok? Aquí vale 6 metros, la mitad de 6 es 3, por eso es que los lados se ubican en 3, 3 y 3, 3 arriba, 3 abajo, eso sumado, 3 más 3 es 6, 3 más 3 es 6. Ok, en fin, este señor está encerrando a las dos caras, quiere decir que ahora la superficie gaussiana está encerrando a Q1 y Q2. Chévere. Seguimos, planteamos la misma ecuación, ahora Gauss, lo vamos a trabajar como el flujo eléctrico igual a la carga encerrada sobre la permitividad. Y ya hemos dicho, visualizado, al dibujar la superficie gaussiana, que quedan dentro las dos cargas que están aquí dispuestas, Q1 y Q2. Entonces se suman esas dos cargas y ahí procedemos, ¿verdad? Sustituimos, Q1 vale 5 nanocoulomb, Q2 es negativa, vale menos 8 nanocoulomb, menos 8 por 10 a la menos 9 coulomb. El campo, perdón, la permitividad es la misma, es constante, 8.85. Resolvemos aquí, menos 8 más 5, eso me da menos 3 por 10 a la menos 9. Después dividimos entre 885. Y eso me va a quedar como resultado que el flujo eléctrico, cuando la superficie gaussiana es un cubo de 6 metros de lado, por los lados, es igual a menos 338,98 newton metro cuadrado sobre coulomb. Muy bien, estas son las dos formas de cómo se resuelven los problemas de Gauss, ¿no? Hay más, por supuesto, es cuestión de que practiquen y busquen más problemas. Es todo por aquí, a estudiar.